las cosas que tenía en mente cuando ya decidí dedicarme a la caricatura es utilizar la caricatura para criticar lo que estaba mal hecho. Y sentí que en la medida en que la caricatura fuera más crítica podía tener más resultados ante el poder. Eso me acabó por decepcionar al paso de los años porque vi que la caricatura realmente no tenía mucha influencia entre las clases poderosas en el gobierno, porque al contrario siento que desde cuando yo empecé actualmente la corrupción ha aumentado de una forma terrible. En parte el cinismo de la clase gobernante ha ido en aumento. Muchos de los lectores de mis historietas de los 68 ahora son funcionarios públicos y algunos están en el PRI, pues. Por más que exageramos, por más que nos tratamos de ver excesivos, por más que le buscamos, por más que decimos cosas lo más absurdas y aberrantes posibles a los políticos, nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos ante el coraje de la gente, primero, y segundo, que es lo fundamental, ante la estupidez de los políticos. Elguera y yo hicimos un libro sobre Salinas que se llama El sexenio me da risa. Cuando terminamos de hacer el libro, mucha gente nos dijo, oye, pero así se pasaron, porque Salinas no era tan mal tipo y quién sabe qué, y tal y tal. Lo que resultó a la vez es que nos quedamos cortos. No hay una sola de las cosas que salen en el libro que no se hayan confirmado y que no se hayan confirmado con creces. Nos apenas mencionamos el problema de la corrupción de Raúl. Viene prácticamente como una alusión y éramos los únicos que nos atrevimos a hacer. La realidad es tan extraordinariamente compleja, absurda, rara, ¿no? La realidad mexicana, que se presta para hacer caricatura política. Es una necesidad hacer caricatura política. No hay caricaturistas tan notables dentro de los otros géneros del humor como los hay dentro de la caricatura política, quizás precisamente porque se ha dado, ¿no?, por la temática que todos los buenos caricaturistas se dediquen a la caricatura política, o porque los caricaturistas muy talentosos, muy buenos, pues no se han dedicado a otro tema por azares del destino, no sé. Desde el siglo pasado que empezó a haber caricatura en México, pues era una caricatura muy combativa y empezaron a pulular. En cuanto llegó la litografía en México, empezaron a pulular las revistas de humor político. Hay muchas famosas y que sus nombres se nos vienen fácil a la mente, como El Aguizote, como La Orquesta, como El Colmillo Público, etc. Pero en realidad había 20,000, ¿no? Había muchísimas. Cuando se instaura el régimen por revolucionario y se empieza a fundar el PRI y todo este rollo, pues el control de la prensa es muy severo. Y hay un lapso muy grande que dura varias décadas en que los caricaturistas no tocan cuestiones políticas o las tocan muy de refilón, muy con ánimo de hacer chacoteo nada más, sin mayor intención política. Eso se acabó hasta que empezaron a trabajar primero Abel Quesada y después Ríos. Ellos retomaron el sentido crítico de la caricatura. Se había perdido desde la primera década de este siglo. Y entonces es cuando volvió a retomar todo ese sentido político. Después vino la generación de Naranjo, Helio Flores, Magú, etcétera, ¿no? Ya regresó a aquella corriente, lo cual sobre todo a Ríos le costó mucho trabajo abrir esa brecha otra vez, ¿no? Porque pues lo echaban, recorrió todas las publicaciones de México y de todas la echaron, pero finalmente es una brecha que él abrió y también Abel Quesada. Entonces, de alguna manera se forjó una tradición muy fuerte de caricatura política en México. Una de las cosas que más me atraían del trabajo de Quesada era su crítica, una especie de falta de respeto que él demostraba en su trabajo hacia gente que en teoría debería ser digna de ser respetada, pues los grandes políticos, la gente de dinero, la misma iglesia. Entonces, pues yo, una de las cosas que tenía en mente cuando ya decidí dedicarme a la caricatura es criticar a la sociedad, criticar lo que está mal hecho, criticar lo corrupto, criticar los abusos del poder, criticar la injusticia, y criticar, señalar lo que está mal.
La caricatura nada más sirve para criticar. Y que los que hacemos la caricatura, sí, en realidad somos criticones. Somos una pequeña parte de la conciencia crítica del país, ¿no? Yo creo que el caricaturista siempre debe estar diciendo fallas y errores y haciendo crítica. Preferible que lo acusen a uno como caricaturista de negativo, de que no ve uno las cosas buenas. Pienso que eso es preferible como caricaturista y no al revés, que lo acusen a uno de estar señalando cosas muy dulces o muy doradas o muy placenteras que no coinciden con la realidad, ¿no? Uno no hace más que dibujar el asunto político que a la gente en la calle le interesa, y la gente en la calle que le interesa retoma el cartón y con ese se da ánimos, se confirma sus enojos, sus ideas políticas y trabaja con el apoyo nuestro, igual como con el apoyo de los escritores y de muchos otros periodistas. El cine del 11. Ecco, lo sapevo io. Terra! Questo pesce te lo devi guadagnare. Lavami mutanda! Schiava già ci sei, ma schiava d'amore deve diventare. Arrastrados por un insólito destino, desvelados del viernes. Esta historia es de terror y genocidio. Alguien dividió al mundo. Víctimas y asesinos, que aún son protagonistas del dolor profundo. Auschwitz. Estreno, domingo, 8 de la noche. Enseguida no te pierdas la guía de los 10 de Hidalgo. Después, noticias con Adriana Pérez Cañedo. Entre la prensa inglesa, la premisa básica es que la caricatura política es importante, entre otras cosas, porque la burla corrige actitudes. Si tú te burlas de alguien, lo obligas a corregir su actitud, si la burla es acertada. Aquí en México lo que ocurre es muy diferente, estamos ante un sistema sumamente cínico. Entonces, esta burla, como tal, rara vez funciona. Y hay políticos que asumen la actitud o la idea de que la caricatura es, al final de cuentas, un homenaje. Hasta donde yo me doy cuenta, no se molestan, o si se molestan lo disimulan muy bien. Entonces eso, la verdad, a mí me preocupa, porque muchas veces uno hace el trabajo justamente para molestarlos, ¿no? El político está obligado a nunca mostrarte que lo ofendiste. Lo puse vestido de mujer y así, como lesbiano, lo que tú quieras, ¿verdad? Y entonces el político tiene que decir, jajaja, sentido del humor, qué bárbaro, te compro tu caricatura, qué bárbaro. Qué buenas friegas me pone. No puede decir, pero me pintaste así, porque entonces, represor, mis derechos humanos, ni siquiera tiene sentido del humor, qué poco moderno, qué poco democrático. Están fritos, digo. Ese es el encanto de este trabajo. Les puedes mentar la madre y te lo agradeces. Yo creo que los políticos
te dicen con frecuencia, qué buena caricatura, me dices, qué bien me agredes, qué bonito, me insultas, y no es cierto. Es decir, realmente la crítica sí tiende a deteriorar su imagen. Desde que comienzas a hacer cartones en alguna publicación más o menos importante, tienes el dato de que podrías, si quisieras, ser amigo de los funcionarios. ¿Cómo? Por la vía muy sencilla de que un cartón sobre un político te llaman por teléfono para decirte que ese cartón le gustó muchísimo al funcionario, no importa que el cartón haya sido crítico. Siempre los primeros cartones y siempre a los primeros cartonistas los políticos quieren acercarse a ellos. Me hablaban gobernadores, diputados, políticos en general, ofreciéndome chambas, hacer póster, caricaturas gigantes para poner en el periférico, en el estado, y ofreciéndome un chorrísimo de lana. Entonces yo les decía, pues es que no vale tanto mi caricatura. Y ellos decían, no importa. Sí, te quieren comprar caricaturas y todo eso. Pues generalmente no las vendo. Me han hablado para pedirme cartones. El que insistió fue como 3 veces me hablaron. Gente de Abascal. Yo no sé si por orden de él o alguien que quería quedar bien con él. Y 2 o 3 veces me hablaron. Que si podía regalarles o venderles un cartón, porque al licenciado le gustaría mucho tenerlo en su oficina. Entonces yo les dije que pues que no, con la pena, pero que mis cartones, pues no, que mi chamba no era esa. O sea, yo no hacía mis cartones para que acabaran en la oficina de un político, y mucho menos de un político al cual estoy criticando. Coquetean y demás, pero ni vendo mis dibujos, o si los vendo, pues no se los vendo a políticos, y cuando me piden un dibujo se los regalo. Regalarles el cartón es una sorpresa para ellos, porque cuando ellos consideran que tú ya aceptaste ir y te vas a tomar un café con él, ellos piensan que ya está el asunto. Entonces, cuando yo he decidido ir finalmente, porque no me he podido escapar a la invitación, voy, platico con ellos y entrego el cartón regalado. Cuando ellos descubren que uno ya no va a tener la relación cercana con ellos, la relación de interés, donde uno puede ayudarles y servirles, normalmente ellos ya no te buscan, ya no tienen para ellos ningún sentido, así que uno no tiene, en mi caso no tengo amigos ni tengo cercanía con los políticos. Han sido todos acercamientos así que se cortan, que terminan mal, digamos, para ellos, porque no logran el objetivo de tenerme como un amigo regular. Realmente no me interesa lo que piensen los políticos de lo que yo hago. Les puede gustar o les puede indignar, no me importa, porque yo no me estoy dirigiendo a ellos. El cartón es para que lo vea la gente que lee la revista o el periódico. Y el cartón es para que la gente se ría del dibujado. Nuestra principal preocupación no es el gobierno, que el gobierno haga lo que quiera. Nosotros tenemos que hacer nuestras caricaturas y las hacemos básicamente para los lectores. El gobierno no es nuestro interlocutor. Los lectores sí lo son. Yo siento que nuestra función ahora se limita a un juego de complicidad con la sociedad, ¿no? En donde tenemos la posibilidad, por nuestro tipo de trabajo, de vengarnos de lo que nos han hecho durante mucho tiempo, ¿no? Mucho de lo que yo digo en mis cartones viene siendo también la opinión de un sector muy grande de la población, con todo lo que implica la picardía, la mala fe, la mala leche hacia dónde va orientado el cartón. Y eso se puede corroborar por la respuesta de la gente a los cartones. Por lo general, cuando uno está haciendo una caricatura contra un funcionario, está enojado por lo que está haciendo ese funcionario o por lo que está haciendo ese gobierno. Y uno debe sentir o debe pensar que gran parte del público está en la misma situación que uno, está enojado, pero no tienen la posibilidad de transmitir su enojo, su descontento. Y nosotros, en cierta forma, servimos como voceros de toda esa gente que no tiene manera de hacer oír sus quejas.
Somos una especie de diputados, pero decentes. Fumar causa cáncer. La obesidad también lo puede causar. Con Prevenirse en el Seguro Social podemos actuar juntos para evitar las graves consecuencias del sobrepeso y la obesidad. La grasa acumulada en el abdomen es la que más daña tu salud. En las mujeres la cintura debe medir menos de 80 centímetros. Cuida que tu cintura mida menos que eso. Acude a tu clínica y éntrale a Prevenir. Ahí te diremos cómo. Y recuerda, más vale prevenir. Busca y lee la revista Tu Salud. En ella encontrarás consejos prácticos para toda la familia. Instituto Mexicano del Seguro Social, con oportunidades para que vivas mejor. El gobierno del cambio cumple. En el horario estelar de hoy podrás ver De Oficio Monero, La Guía de los 10, Noticias y Abrelatas. A las 8 de la noche comienza nuestro horario estelar. Al terminar este programa, no te pierdas la guía de los 10 de Hidalgo. Yo me topé con una cosa muy curiosa a partir de que empecé a estudiar todo lo que es la caricatura del siglo XIX. Yo me di cuenta que había más libertad de expresión en 1874 que en 1974. Y yo me dije, bueno, aquí algo está mal, ¿no? ¿Cómo es posible que en 1874 se pudieran meter con Lerdo con toda tranquilidad y en 1974 no? Antes el caricaturista era casi un empleado más del periódico y un ilustrador de las ideas del dueño del periódico. Pajes en la revista siempre nos trataba a patadas a los caricaturistas. Nos rompía el trabajo en nuestras narices, nos rechazaba un montón de trabajo, nos insultaba, no nos quería pagar. Y ahora es más frecuente encontrar colegas que pueden discutir con el dueño del periódico o con el director del periódico su trabajo y convencerlo de que se publique su trabajo. Antes era un sueño pretender eso. ¿Qué entenderías tú por censura? ¿Que no te publiquen un cartón? Sí, no me ha pasado bastantes. Pero creo que sí hay bastante tolerancia. A veces en el periódico, bueno, pues sí, hay divergencia de lo que piensas a lo que piensa exactamente la dirección o cómo manejó la noticia el periódico. A veces tú mismo discutes eso, se publica al siguiente día el cartón que te han detenido. Sí, a veces no te entiendes, ¿no? A veces dices, yo quiero decir esto y aquellos dicen, no, yo creo que eso no es el punto de vista que debe de darse, etcétera, y bueno, no se publica. Y a veces te digo, te puedes entender, ¿no? No es una censura de que te están echando del periódico o algo así, ¿no? En la jornada siempre ha habido la posibilidad de que si al directivo no le gusta el cartón, pues que se pueda hablar, ¿no? Además es una cosa buena porque tienes que aprender a argumentar y a defender tu trabajo, ¿no? De repente te cuestionan, es decir, el que te censuren y te digan, pues no te puedo publicar tu cartón por esto y esto y esto, te obliga a decir, bueno, es que no estoy diciendo eso, sino esto y esto. Y te obliga a razonar más sobre tu trabajo para poderlo defender. Siempre existe la espada que está sobre de ti, sobre tu trabajo, ¿no? De la censura, que varía, es más intensa o menos intensa, dependiendo de las épocas o de los intereses de los periódicos. Y por más que uno quisiera, ¿no? Y siempre está luchando por ganar más espacio y por publicar más cosas y más personajes
siempre hay resistencia, ¿no?, de parte de los periódicos. En el Día, trabajé en el periódico El Día cuando empezaba, a mí me recortaban los globos de mis cartones y el editor le ponía otras cosas, desde luego sin que yo me diera cuenta. Llegaba el otro día, me ponía como loco y me corrían, ¿no? Me corrieron. Ahora, en provincia la censura está brutal. Ahí son cotos de poder impresionantes, totalmente diferente a lo que pasa en la Ciudad de México. Y ahí sí, es una experiencia muy interesante para mí. Ahí no te puedes meter con el gobernador, no hay donde te publiquen una caricatura crítica acerca del gobernador, no puedes hablar en el radio, no puedes hablar en la televisión. Lo que pasa es que sobre todo en provincia, aunque también pasa aquí, pues todo el mundo está muy contento cobrando su chayo, ¿no? Viviendo dentro de este simulación de que la prensa y todo lo demás, y nadie se mete con el poder, pues porque todo el mundo vive de él, ¿no? Digamos que aquí en Guadalajara, pues yo creo que en lo que a mí respecta, fue como ir descubriendo la manera en que metes gol sin que se den cuenta a los jefes de redacción, ¿no?, que eran los que casi siempre estaban ahí. Que no, es que me dijeron que no puedes dibujar para nada, el cardenal es imposible, no se puede, man. Entonces buscas de qué manera hablas del cardenal sin sacar al cardenal, o cómo te cotorreas de su declaración sin que se vea que estás afectando a los católicos, etc. La censura, y desde lo que se puede esperar de cada publicación, yo siempre fui muy consciente de eso. Hay lugares donde lo mejor es ni meterse en política, porque ya sabes que ahí te van a rechazar todo. Y hay lugares donde vas midiendo todo lo que se puede decir, lo que no. A veces pruebas en unos lugares, digo, sí, tienes muchas opciones de publicar, y en diferentes lugares. Entonces, te los vas llevando a todos los lugares al límite de lo que se puede publicar, y a veces dando un pasito a ver si pega, ¿no? Si te lo rechazan, ya sabes que hay otras publicaciones. Yo creo que no hay ningún medio que no haya rechazado caricaturas. Por supuesto que lo que sí se va logrando, y esto va haciendo a través del tiempo, es de que los editores van adquiriendo un respeto por ti. Y eso sí se adquiere con trabajo, con ganas de hacer las cosas bien. Llega un momento en que cada día los editores te respetan más tu trabajo. Yo te aseguro que si yo he tenido 5 cartones rechazados, tanto en el norte como en Reforma, son muchísimos. Entonces, no sé, para mí significó mucho, primero que te dieran la libertad, y a la vez con la misma libertad te dan la responsabilidad, que para mí ese es todo el chiste de la libertad, ¿no? Yo particularmente me propuse vivir de la caricatura, sí, pero vivir de la caricatura en la medida que la caricatura se publicara aquella caricatura que yo quería hacer y no la que quisieran los editores. Entonces, desde esa época comencé a demandar respeto por ella, porque si uno no lo hace desde el principio, como lo hicimos muchos de nosotros, al final terminas no teniendo respeto por tu trabajo. Así que la censura la hemos padecido, en muchos lugares se padece frecuentemente, y creo que la diferencia está en la forma en cómo uno la enfrenta, porque no es fatal. Es decir, la censura es simplemente el personaje que tenemos enfrente, el que manda en el periódico, el que manda en la revista, el que tiene el negocio de la información. Fox se enorgullece mucho de la libertad de expresión. Ha hecho hasta declaraciones tontas como decir que en México se puede hasta calumniar siempre y cuando sea dentro de la ley. Y se enorgullece de ello como si fuera algo que él hubiera logrado, cuando es algo que se logró después de años y años de gente peleando por esto, entre ellos caricaturistas como Ríos, como Naranjo, como Helio Flores. Gentes que criticaron al poder cuando realmente era peligroso hacerlo. A Ríos le hicieron un simulacro de fusilamiento, Naranjo se enfrentó a la ira de Salinas muchas veces. Salinas sí exigió que Proceso despidiera
a Naranjo. Salinas también pidió la cabeza del Fisgón en la jornada, cuando fue presidente. En fin, hubo épocas terribles y hubo gente que de veras peleó por ello. Entonces ahora, vamos, antes había que ser muy valiente para criticar al presidente, ahora hay que ser muy valiente para defenderlo.